Historia del fútbol. La vida en la cárcel fue terrible. Todos los guardias eran crueles. Abusaban de nosotros, abusaban físicamente. Hacían todo tipo de cosas extrañas. No era un lugar digno de albergar a ningún ser humano y encima ser tratado como te trataban allí. Pero nosotros conseguimos mejorar la cárcel. Hicimos de ella un lugar donde poder disfrutar, donde poder olvidarnos de muchas cosas. El fútbol era uno de esos deportes que nos sostenía, porque jugando conseguíamos no pensar en nuestro hogar y tampoco en nuestra sentencia. Se nos permitía jugar al fútbol los sábados. Aquel día, todas y cada una de las secciones debían venir con su mejor equipo. Todos estaban decididos y preparados. Y venían con muchas ganas de ganar. Debemos ganar a esos tíos, decían. Llegamos incluso a comprar libros para saber qué querían decir cuando oíamos que un hombre estaba fuera de juego. ¿Por qué lo decían? Compramos muchos libros para darnos cuenta de una cosa, que cuando se compra un libro viene otra persona y dice: no, ese libro ya ha caducado, es viejo, hay que comprar otro. Era toda una lucha. Día tras día, mes tras mes, siempre discutiendo lo mismo. Terror Lecota era uno de los goleadores. Recibió el apodo Terror porque aterraba a los porteros. Cuando uno estaba en posesión del balón, el portero empezaba a gritar: ¡Marquen a ese hombre, marquen a ese hombre! Porque sabía que ese balón iba a salir como una bala. Todos le temían. Ahora es nuestro ministro de Defensa. Un juego para todos. El fútbol es un juego para todos. Un juego que no conoce fronteras. Pero ¿quién es el dueño de este gran juego? Desde su inicio, en 1904, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, ha regido los destinos del fútbol desde su sede en el 229 de Rue de Saint-Honoré, en París. El primer presidente de la FIFA fue un francés, Robert Guérin.
Los franceses fueron muy creativos y emprendedores, pero fueron igualados también por los holandeses, los alemanes y los italianos. Las personalidades del fútbol francés han tenido una gran influencia sobre todo el fútbol internacional. Inicialmente, los inventores del juego no querían saber nada con la FIFA. Al fin, en 1905, se incorporaron las 4 asociaciones británicas. El segundo presidente de la FIFA fue el británico Daniel Barley Bulford. Él ayudó a que el fútbol se incluyera como deporte oficial en los Juegos Olímpicos en 1908. El número de miembros de la FIFA se duplicó durante su presidencia. Durante 20 años, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos era a su vez el campeonato mundial de la FIFA. En los Juegos de Estocolmo de 1912, Inglaterra reclamó su segundo título mundial, pero esa etapa de cooperación entre naciones acabaría abruptamente en 1914. En el descanso por los altavoces se llamaba a los jóvenes que estaban entre los espectadores para que bajaran al terreno de juego y demostraran su habilidad deportiva en juegos más serios. Gradualmente fue creciendo en Gran Bretaña una emoción que embargaba a los espectadores. Pasaba desapercibida en tiempos normales, pero se percibía con más fuerza en los momentos difíciles. Con tantos hombres lejos en la guerra, estos fueron tiempos de gran liberación para la mujer. Reemplazaron a los hombres en el trabajo y algunas dieron sus primeros pasos en un campo de fútbol. Los partidos se jugaban con fines benéficos para paliar los efectos de la guerra, y el fútbol femenino logró muy pronto un estatus muy parejo al masculino. El 26 de diciembre de 1920, llamado Boxing Day, 53.000 personas fueron al Goodison Park en Liverpool para ver a las famosas Dick Kerr Ladies jugar contra las St. Helens Ladies. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Londres, en lugar de celebrar el crecimiento del fútbol femenino, lo prohibió. Bastante inapropiado para damas. Opinión de la Asociación de Fútbol sobre las jugadoras de fútbol. ¿Qué piensa usted? Cientos de chicas como estas podrían perder su puesto en el campo a causa de la prohibición de la Asociación de Fútbol. Estas están en muy buena forma. Frederick Wall, de la Asociación de Fútbol, sentía que la popularidad de este juego de hombres se veía afectada por equipos como Dick Kerr's. Para jugar partidos tuvieron que viajar al extranjero. La prohibición tuvo un efecto demoledor. Hacia mediados de la década de los 20, el fútbol femenino ya no existía. Después de la guerra, Wall también retiró a la Asociación de Fútbol de la FIFA en protesta por la continuidad como miembros de los poderes vencidos. En 1924 se reincorporaron, pero no con suficiente antelación como para participar en los Juegos de París de ese año. Juegos Olímpicos ganados con gran estilo por Uruguay. Los británicos se retiraron una vez más antes de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Su estricta interpretación de la palabra amateur fue rechazada. Eso significaba que equipos como el de Uruguay, que ganó su segundo título mundial en Ámsterdam, podían pagar a sus jugadores por el tiempo dedicado. Los europeos, creo que liderados en su mayor parte por los franceses, debían haber estado preparados para pagar a los jugadores.
Podrían haber llegado a un punto de acuerdo. No se le pagaba a la gente por jugar, sino que se les ofrecía una pequeña recompensa. Si esa recompensa no se daba, de hecho, quedaba por sentado que solo tus compañeros de colegio, solo la clase media y la clase media alta jugarían al fútbol. Es probable que esa fuera la idea. En ausencia de los británicos, una vez más los franceses tomaron el liderazgo del fútbol mundial. En 1921, la FIFA eligió a un francés como tercer presidente. Jules Rimet, un hombre que podría estar considerado como el primer estadista del mundo del fútbol. Jules Rimet siempre había soñado que la FIFA tuviera su propio torneo, abierto a todos, amateurs o profesionales. En 1930, Uruguay fue el país anfitrión de la primera Copa del Mundo. Habiendo dejado patente su destreza en los Juegos Olímpicos, la selección uruguaya fue la primera en dejar su huella en el nuevo torneo. Fue creciendo en el Uruguay, en Brasil, en Argentina, en otros países de América del Sur también, a partir del momento en que el fútbol se fue nacionalizando. Se fue nacionalizando y se fue popularizando. Debido a la larga travesía en barco, solo 4 países europeos se comprometieron a participar. Fue el inicio de una rivalidad a menudo violenta entre los dos continentes. El primer campeón fue Uruguay. 4 años más tarde, en Italia, la Copa del Mundo se había convertido en la arena donde se dirimían cuestiones políticas. Uruguay, todavía molesto por el desaire de Europa en 1930, no se contaba entre los participantes de ese torneo que ganó Italia. El propio Rimet se encontró bajo un fuego cruzado cuando se supo que Francia había sido designada para albergar la Copa del Mundo de 1938. Los miembros sudamericanos de la FIFA protestaron alegando que era su turno. Solo Brasil participó. El dominio de Europa fue total. El torneo fue ganado nuevamente por Italia. La ausencia británica era una preocupación permanente. El deporte profesional es solo una de las expresiones de la idiosincrasia nacional. No olvides que Gran Bretaña ha convertido en virtud el hecho de ignorar por completo a Europa durante 200 años. Nuestra atención y nuestra visión estaban centradas en el imperio. Salvo que viéramos alguna amenaza, Europa no nos interesaba lo más mínimo. Cuando Francia fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, circulaba el rumor de que Rimet escondió el trofeo de la Copa del Mundo debajo de su cama. La guerra hizo que el torneo no se pudiera celebrar durante 12 años. Después de la guerra, el fútbol se vio como un medio para reafirmar amistades creadas durante la guerra. Después de su triunfo sobre el Cardiff, el Dinamo de Moscú se enfrentó al Arsenal. He dicho que se enfrentaron, pero realmente dudo que pudieran reconocerse porque fue un partido de fútbol en medio de una densa niebla. Se ha comentado que los árbitros rusos habían tomado algunas decisiones no del todo claras. El Dinamo dijo que el Arsenal parecía más la selección inglesa que el equipo de un club. Ciertamente el Arsenal estaba ansioso de remarcar el lado positivo de los rusos. El clima inglés puso todo de su parte para aguar la fiesta. Los espectadores por momentos veían un poco el juego, cuando los jugadores emergían de en medio de la niebla corriendo detrás de una pelota casi invisible. Esta gira convenció a los británicos que debían abandonar su exilio. Los rusos derrotaron al Arsenal o a Inglaterra y a su niebla por 4-3. Era evidente que al no participar en la FIFA, nos estábamos aislando de la corriente más importante del fútbol. Nos estábamos engañando a nosotros mismos. Una de las principales figuras que impulsó aquella gira fue el secretario general de la Asociación de Fútbol, un inglés llamado Stanley Rose.
A diferencia de su predecesor, Frederick Wall, Rose favorecía el fútbol internacional y su papel en el desarrollo futuro fue muy importante. De algo estamos seguros, y es de que el Club Dinamo ayudó a escribir otra página de la historia de la Asociación de Fútbol. Y si, como creemos, estos partidos ayudan a cimentar la amistad entre los pueblos de los distintos países, habrá muchas oportunidades para organizar partidos similares. Para celebrar el regreso de Gran Bretaña a la FIFA, se jugó un partido entre Gran Bretaña y Europa en Glasgow en 1947. Debido a la guerra, la FIFA estaba escasa de fondos. A la FIFA se le entregaron las 30.000 libras que se recaudaron con el partido, lo que significó un salvavidas para la organización. Este gesto le aportó a Rose muchos amigos en círculos internacionales. Tenía una gran habilidad para hacer el elogio adecuado en el momento preciso, incluso entre sus grandes amigos de la FIFA. Lo adoraban porque sabía tratarlos bien. Si alguien había hecho algo bien, no escatimaba elogios. Esto ocurría también en reuniones, a las que siempre acudía de buen humor. Una gran personalidad, muy profunda, y un gran líder. La Copa del Mundo volvió en 1950. El avión hizo que el viaje a Brasil fuera más fácil, y gracias a Rose, los ingleses participaron por primera vez. Pero para disgusto de Rimet, solo 5 naciones se molestaron en emprender el viaje. De nuevo, la victoria correspondió a un país del continente anfitrión, ya que Uruguay ganó la Copa por segunda vez. El torneo de Suiza en 1954 fue la última Copa del Mundo bajo la presidencia de Jules Rimet. Alemania Federal, en plena recuperación después de la guerra, se convirtió en el tercer país europeo en ganar la Copa. Durante su permanencia de 30 años como presidente, Rimet presenció el aumento de miembros de la FIFA de 22 países a 82. Cuando Rose fue elegido presidente de la FIFA, su tarea fue mantener la unidad entre sus miembros en un mundo de rápidos cambios. Era cuestión de influir sobre otros países, sobre sus ideas y tratar de conseguir su apoyo. Creo que es lo mismo que ahora. Hacia 1950, África estaba comenzando a hacer sentir su voz en el mundo del fútbol, si bien no tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Cuando la Confederación de Fútbol Africano se formó en 1957, excluyeron a Sudáfrica por causa del apartheid. Le solicitaron a la FIFA que hiciera lo mismo. Cuando llegó Stanley Rose, la polémica ya estaba en marcha. La respuesta fue que ellos no podían hacer nada acerca del apartheid, porque eran las leyes del país. En Etiopía, Innakachu Tesema, el portavoz del fútbol africano, no estaba de acuerdo con Rose, quien creía que cada país tenía derecho a ser miembro al margen de su política. Rose argumentaba que la FIFA no debería tomar una posición ideológica en la pugna entre el este y el oeste, el norte o el sur, o entre blancos y negros. Recuerdo un incidente en 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esa era la época en que él fustigaba a Stanley Rose. El problema era castigar a Sudáfrica expulsándola de la FIFA, hasta que el apartheid fuera abolido.
Presentó esta postura al Congreso y no fue aceptada por Stanley Rose. De hecho, este interrumpió su discurso. Después comprendió que necesitaba más voces, más votos en la FIFA. A medida que África se liberaba del colonialismo, Tesema se encontró formando parte de una confederación que se expandía rápidamente. Y como las decisiones en la FIFA se determinaban por un país, un voto, la voz de África se oía cada vez más alta. Cuando se hizo el sorteo para la final de la Copa del Mundo de 1958, los países participantes eran de Europa o de América. La falta de un puesto automático en los cuartos de final fue otro punto de conflicto entre la FIFA y África. Nadie creía que un país africano fuera capaz de igualar a Brasil en la Copa de Suecia. Pero, ¿cómo llamar la Copa del Mundo si continentes enteros estaban ausentes? Cuatro años más tarde, en Chile, los 16 equipos serían nuevamente de Europa y de América. Si había alguna posibilidad de hacer algo frente a la supremacía de Brasil, no sería de África o de Asia, de donde surgiría. La posición de Sir Stanley era que el fútbol africano no había alcanzado todavía los niveles requeridos para la Copa del Mundo. La posición de Inakachu era que sabía que África no había alcanzado todavía el nivel, pero que no lo alcanzaría nunca si permanecía al margen de las competiciones. Dejadnos participar, dejadnos perder, dejadnos aprender, y al final seremos competidores del mismo nivel. Cuando llegaron los equipos para participar en la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, los africanos estaban ausentes de nuevo, aunque esta vez, con la mayoría de países asiáticos en son de protesta, habían boicoteado el torneo. Irónicamente, en ese torneo se agrandó la brecha entre Europa y Sudamérica, aumentando las hostilidades entre ambos. El brasileño Pelé protestaba por la escasa protección que había contra los árbitros ingleses. No olviden que de los 9 árbitros, 3 de ellos y 6 jueces de línea, en nuestro grupo, en Inglaterra, 7 eran ingleses. Esto no lo entiendo. Ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, cada país tiene su árbitro o su juez de línea. En aquella oportunidad, aplastaron al equipo brasileño. No pudieron desarrollar su juego y se fueron a casa. En una atmósfera ya cargada, un árbitro inglés expulsó a 2 uruguayos en los cuartos de final contra Alemania por conducta violenta. Mientras tanto, un árbitro alemán expulsaba a Ratín de Argentina en los cuartos de final contra Inglaterra. Lo quedamos 8 equipos, lo citan a los delegados al sorteo de árbitros. Y cuando va el argentino y el uruguayo, lo citaron a las 19 horas. Cuando llegan ellos, a las 19, no, ya lo sorteamos, era a las 18 horas. Lo que se suponía que iba a ser un festival de fútbol se estaba convirtiendo en algo muy controvertido.
¿Considera usted que existe una división realmente importante ahora entre Sudamérica y Europa que afecte el futuro del fútbol mundial? Sí. Las cosas tienen que cambiar. Si las cosas siguen por este camino, creo que esta Copa del Mundo será realmente un fracaso. Fuera de Europa, la reputación de la FIFA y de su presidente estaba muy deteriorada. Pero la disputa entre los dos continentes no estaba confinada solo a la Copa del Mundo. En la Copa Intercontinental de 1967, el partido entre el campeón de clubes sudamericanos, el Racing de Argentina, y el campeón europeo, el Celtic de Escocia, en muchos momentos se pareció a un campo de batalla. Las cosas que ocurrieron al margen del juego no tenían absolutamente nada que ver con el deporte. Había un ambiente de pelea. Te escupían en la cabeza y tú te preguntabas qué era lo que estaba ocurriendo sin entender nada. Recibimos mucha publicidad negativa, insinuando que estábamos acabando con el fútbol. Después de 2 partidos, ya sabes que va a haber un tercero. Ya te lo esperas, porque todos son muchachos de Glasgow que saben cuidarse, no te quepa duda. La organización que dirigía Rose estaba profundamente dividida. Puedo imaginármelo tratando de mantener la paz entre las distintas asociaciones y facciones. En la reunión general anual de la FIFA, la agenda era tal que tuvo que asegurarse de llevar los asuntos de manera que los nuevos elementos integrados en la FIFA estuvieran de acuerdo. Él sabía cómo hacerlo. En México, en 1970, por fin África tuvo un equipo en la Copa del Mundo. Fuera del campo se había forjado una nueva alianza. América del Sur y África, unidos, podrían desafiar a Europa. El presidente de la victoriosa Federación Brasileña era João Havelange. Con el apoyo africano se presentaría como alternativa a Rose para la presidencia. Eso llevó al golpe de Estado o a las elecciones de 1974, momento en que Havelange ganó por escaso margen. Y Sir Stanley fue reemplazado en la presidencia de la FIFA. Al aceptar, dije que daría lo mejor de mí. Cuando mi nombre fue anunciado como candidato a presidente de la FIFA, con todo respeto llamé a Sir Stanley y le pregunté si podía ir a verlo a Londres. Fui a Londres y me recibió. Comimos juntos y le dije: Sir Rose, habrán elecciones. Hay 2 candidatos, usted y yo. Solo uno puede ganar, usted o yo. Cuando Rose fue elegido en 1961, había solo 67 delegados con capacidad de votar. En la elección de 1974, este hombre, que había sido árbitro internacional, tuvo que convencer a 120. Su programa se basaba en una larga trayectoria dirigiendo la FIFA y en su honestidad. Havelange llevó a cabo una campaña astuta y agresiva que ofrecía una cuota de poder a las naciones recientemente incorporadas al mundo del fútbol. Havelange era ambicioso. Quería ser presidente de la FIFA.
Y en opinión de Inakachu, Sir Stanley, al no eliminar a Sudáfrica de la FIFA, no demostró ninguna intención de ayudar a África en el terreno político. La Asociación de Fútbol Brasileña visitaba los países africanos que tenían derecho a voto en la FIFA. Ofrecieron a los africanos llevar a 2 representantes suyos para ir a la conferencia de la FIFA, con todos los gastos pagados si decidían votar por Avalanche. Su actitud hacia el fútbol y hacia el deporte es muy distinta a la nuestra. Yo no creo que tengan la experiencia necesaria realmente, o por alguna razón no han desarrollado el mismo instinto deportivo que tenemos nosotros hacia el fútbol y los deportes. ¿Qué tiene de malo su actitud? Por un lado, creo que es demasiado comercial, demasiado apasionados en el campo y a veces fuera de él. Aquí es donde los dirigentes no actúan como lo haría un europeo. Antes de que empezara la Copa del Mundo de 1974, Rose perdió las elecciones frente a Avalanche. Por primera vez, la FIFA tenía un presidente que no era europeo. Durante los siguientes 24 años, Avalanche transformó el fútbol en un negocio multimillonario. El fútbol estaba entrando en un nuevo mundo feliz. Al partir, puedo decir con sinceridad que me siento feliz por haber hecho aquí tantos amigos. Y me entristece tener que irme. Una vez más, gracias a todos. En la Copa del Mundo, Avalanche comenzó el proceso de reestructuración del fútbol. Para llevar a cabo su plan, necesitaba financiación. Y este fue el inicio del patrocinio del fútbol por las corporaciones multinacionales. En las elecciones de 1974, Adidas, por mediación del señor Dassler, se hizo cargo de toda la campaña de Sir Stanley Rose. Cuando estuve instalado en mi puesto, fui a ver al señor Horst Dassler. Y debo reconocer que mi primer éxito como presidente de la FIFA se lo debo a él. Nos pusimos de acuerdo sobre un contrato que fue muy importante para la FIFA y que sirvió de base para conseguir la evolución del fútbol en el mundo. Adidas, la empresa de Dassler, era solo una de las tantas compañías que veían en el fútbol el vehículo ideal para hacer publicidad de sus productos en un mercado global. Los ingresos de la FIFA fueron astronómicos. Los ingresos por derechos de retransmisión televisiva en el Mundial de Argentina no fueron demasiado altos. Solo $10 millones. Pero la Copa del Mundo estaba empezando a generar grandes sumas de dinero con otras actividades interrelacionadas. Se dice que se maneja demasiado dinero en el fútbol. ¿No se trabaja acaso para hacer dinero? ¿Por qué se dice que en el fútbol se gana mucho dinero? ¿Acaso no queremos todos ganarlo? ¿Por qué todas las grandes compañías quieren ganar mucho? ¿Por qué las bolsas de todo el mundo solo piensan en eso? El fútbol también tiene derecho. En el fútbol también se trabaja. Cuando el número de miembros de la FIFA se elevó por encima de los 200 países en 1998, tenía 15 países más que las Naciones Unidas. A un país pequeño como Trinidad, la FIFA no le ha dado solo dinero, sino también asesoramiento para ayudar a su asociación de fútbol en la construcción de instalaciones para los entrenamientos y les ha apoyado a todos los niveles en el juego.
En Trinidad, ganar una Copa del Mundo de cricket es un sueño factible, aunque el fútbol está poniendo a prueba seriamente esos sueños. El proceso de independencia ha liberado a muchos territorios del Caribe de la trampa del colonialismo. Y el cricket, como deporte, está relacionado con el colonialismo. Es una de sus reliquias. Por otro lado, el fútbol ejerce un gran atractivo sobre la gente de todo el mundo. 200 países juegan al fútbol, solo 10 juegan al cricket. Este dato funciona como imán para atraer a otros miembros. El colmo de las ambiciones de Trinidad sería clasificarse para la Copa del Mundo. Este es un país capaz de crear jugadores que pueden ser altamente competitivos. Era un gran admirador de John Barnes, pero ahora siento que la gente me puede admirar a mí. Soy del Caribe, he crecido como uno más de ellos y les estoy demostrando lo que se puede lograr. Espero haber sido ejemplo para muchos en las Indias Occidentales, haber servido de inspiración y poder decir, mírenme a mí, y que así otros piensen, si este lo consiguió, ¿por qué no nosotros? En 1999 se inauguró el Centro de Excelencia Joao Havelange en Canadá para entrenar a futuros jugadores como Dwight Yorks, de la región de América Central y el Caribe. Aquí también pueden formarse entrenadores y árbitros, y fue fundado por la FIFA durante la gestión de Havelange. Podemos disfrutar de los beneficios de esta inversión porque él es un visionario, porque entendió las necesidades de los relegados y de los pobres, y porque es un hombre abierto a todo. Será siempre un ídolo para mí. Después de los 24 años de gestión de Havelange, otra área del fútbol anteriormente descuidada vuelve a causar gran interés. Esta fue una revolución liderada por los escandinavos. Una revolución que acepta el retorno de las mujeres al fútbol, a una escala desconocida desde los días de Dick Kerr Ladies. Creo que si las Dick Kerr Ladies hubieran continuado, el fútbol femenino habría sido más importante en Inglaterra y en muchos otros países. Ya entonces salían de gira. Jugaban un fútbol extraoficial. Fueron campeonas en Italia y en muchas otras partes. Creo que habría tenido un efecto muy positivo. La liga femenina habría llegado a ser mucho más grande de lo que es hoy en día. Un vestuario en un estadio de fútbol. ¿Pero qué está pasando? O más bien, ¿qué estaba pasando? La respuesta es que se prepara un partido entre 22 jugadoras, que nunca llegarán a la final de la Copa del Mundo. Tienen las ideas muy claras, pero en lo que respecta a los espectadores no estoy tan seguro. Ellos estaban más influenciados por las cuestiones de forma que por el desarrollo del juego. Pero qué talento, qué técnica, qué ataques. Un montón de estrellas femeninas de buena figura que pueden recoger un pase venga de donde venga. Estas chicas se conocen todas las reglas del juego y también son buenas en defensa. A principios de los años 70, Dinamarca ganó 2 Copas del Mundo extraoficiales, la segunda en México. La FIFA no podía seguir ignorando el crecimiento del fútbol femenino. En 1986, en un congreso que tuvo lugar en México, una mujer que formaba parte de la delegación noruega apeló al Congreso y al presidente de la FIFA para que el fútbol femenino fuera reconocido. Y fue reconocido. La primera Copa del Mundo tuvo lugar en China en 1991. Ganó la selección de los Estados Unidos.
En 1999, los Estados Unidos se subieron al podio por tercera vez en la Copa del Mundo de Fútbol Femenino. Los 90.000 espectadores que vieron el partido final contra China significaron un récord mundial de asistencia en partidos de fútbol femenino. El futuro del fútbol es femenino, le gusta decir a la FIFA, un deporte para el siglo XXI. Fue importante porque las mujeres pudieron jugar al fútbol y porque a ellas les encanta. Hubiera sido muy difícil negarle a la gente que hiciera algo cuando les gusta tanto. Era como decirles, no puedes hacer esto aunque te parezca fantástico. Creo que las mujeres han elegido jugar al fútbol sin importarles si estaban o no incluidas en la FIFA. No todas las acciones de Avalanche fueron bien recibidas. África lo había votado, pero no fue hasta la Copa del Mundo de 1982 cuando les otorgó una segunda plaza en el Mundial, en el que Argelia venció a Alemania Federal. Los alemanes llegaron a cuartos de final, habiendo arreglado el resultado con Austria, dejando a Argelia fuera. La FIFA no tomó ninguna decisión. Los italianos consideraron que se había hecho justicia. Había también cierto cuestionamiento por la forma en que Avalanche y la FIFA eligieron a México como sede para la Copa del Mundo de 1986. Llevaron a un grupo de inspección, pero lo enviaron solo a México y no a Estados Unidos o a Canadá, que también eran candidatos. Cuando acabaron las presentaciones, los miembros de la FIFA ni siquiera se retiraron a deliberar. Avalanche habló inmediatamente y preguntó, ¿aceptan el informe presentado por el comité de inspección? Solo había un informe sobre México, de manera que todos lo votaron. Fue increíble. Aquello no fue un fallo, fue un fracaso total. Las relaciones entre Europa y América del Sur siguieron siendo competitivas como siempre lo habían sido en el campo. Fuera de él, las tensiones se incrementaban otra vez. Los miembros elegidos por Europa se incorporaron al Comité Ejecutivo de la FIFA, pero la paz, el entendimiento y la amistad que había existido ya no eran los mismos. Cuando Avalanche entraba en la sala de reuniones, no quedaba ninguna duda sobre quién era el presidente. A pesar de su personalidad, contribuyó en gran manera para que el fútbol fuera reconocido a nivel mundial. Desde la gestión de Rose, Europa ha perdido peso en la FIFA. Pero desde que en la década de los 90 aumentaran los ingresos con la Liga de Campeones, la UEFA, o sea, la Confederación Europea, empezó a trazar sus planes. Los torneos de la UEFA estaban generando momentos de intenso espectáculo con bastante frecuencia. La Copa del Mundo de 1990, por otra parte, nunca será considerada un clásico. El triunfo de Alemania sobre Argentina por 1-0 tiene el triste récord de ser la primera final en la que se marcaron menos de 3 goles. Y ese único gol fue de penalti. Cuatro años más tarde, la final entre Brasil e Italia acabó 0-0. Dos finales de Copa del Mundo y no hubo ningún gol que proviniera del juego abierto. Se estaba desafiando la supremacía de la Copa del Mundo y las semillas de una revuelta contra Avalanche ya habían sido plantadas. 4 años después se encontró con el primer ataque a su presidencia.
Su naturaleza es bastante dictatorial. Le gusta tomar decisiones por su cuenta y luego las da a conocer al mundo. Havelange se retiró en lugar de pelear, haciendo que Sepp Blatter, elegido sucesor por él mismo, triunfara sobre Lennart Johansson de la UEFA. El señor Blatter 111. El señor Lennart Johansson 80. Me habían prometido muchos votos. Fui un ingenuo al creer que aquellos que me prometieron su voto finalmente me lo darían. Luego pasó lo que todos sabemos, los cambios de los ingleses y de los africanos. Ya en la primera ronda me di cuenta de hacia dónde soplaba el viento, de modo que me puse de pie y dije que el juego se había acabado. La presidencia de Blatter empezó con buenos augurios, pero fue una derrota humillante para Europa. El imperio Havelange-Blatter comenzó a mostrar signos de agotamiento cuando el socio comercial de la FIFA, ISL, entró en bancarrota en el 2001. No obstante, el legado de Havelange sigue vigente. Las finales de la Copa del Mundo tienen ahora 32 equipos. Se duplicó el número que había cuando inició su gestión y 12 de ellos no provienen de Europa ni de Sudamérica. Algún día, tal vez, salga campeón un equipo de otro continente. Yo terminé la tarea que me había impuesto, que fue darle al fútbol mayor relevancia en el mundo de la que había tenido anteriormente. La primera sede de la Copa del Mundo fuera de Europa y de América fue Corea del Sur y Japón en el 2002. Pero hasta que África no cuente con ese honor, la declaración de la FIFA de que está gestionando un juego para todos suena falso, especialmente a la luz de la oferta que hiciera Sudáfrica para la Copa del Mundo del 2006. El fútbol es pasión en Sudáfrica. El fútbol fue una carrera de esperanza para mucha gente de este continente, incluso para aquellos que estaban prisioneros en la isla de Robben, lugar al que fue enviado Nelson Mandela. Todas las demás actividades fueron prohibidas, pero teníamos nuestros equipos de fútbol jugando en la isla de Robben. El fútbol siempre ha estado presente. Sudáfrica necesitaba el apoyo de la mayoría de los 24 hombres del Comité Ejecutivo de la FIFA. Obtuvieron 11 votos, tanto de América como de África. Alemania obtuvo 12, de Europa y de Asia. Y Charles Dempsey, de Oceanía, se abstuvo. Y el ganador es Alemania. Si Dempsey hubiera votado por Sudáfrica y Blatter hubiera emitido su voto de calidad como había prometido, habrían ganado. Me sentía como si estuviéramos a punto de lanzar un penalti. Éramos 11 contra 11 y tú tienes 5 jugadores para anotar. Ahora van 4-4 en los penaltis. Entonces tu quinto jugador decide retirarse del campo y no anotar. Tu oponente anota y pierdes por 5-4 en la tanda de penaltis. No pasaba nada porque yo no votara. Y por no hacer nada se dio una gran publicidad a la cuestión. Simplemente hice lo que debía en interés de Oceanía. Es nuestro turno. Let's drink a toast.
Brindemos por Alemania, por África y por el fútbol. Lo que el presidente dice es que somos libres de emborracharnos si queremos. La FIFA es el grupo de países mayor del mundo y controla a millones de jugadores. Su segundo siglo de vida promete ser tan azaroso como el primero. El fútbol es un espejo de nuestra sociedad. Como tal, no solo tiene aspectos buenos, también tiene aspectos negativos, como por ejemplo, trampas e indisciplina. Aspectos a veces incluso violentos. Pero el fútbol puede contribuir a lograr un mejor entendimiento, porque este es un juego que une los pueblos, las razas, a gente de todas las religiones, de todas las edades y de todos los sexos.